Pues si os parece, han pasado ya un par de minutos. Comenzamos con esta ronda de presentaciones eh, que vamos a tener la participación de colaboradores españoles e italianos. Y yo creo que sin más dilación, para robar la menor cantidad de tiempo posible, pues le vamos a dar la palabra a Rafael Moreno y a Moisés Ríos, que nos van a presentar una comunicación sobre las facetas de la función del capataz de los costaleros en la Semana Santa de Sevilla, que forma parte de un trabajo de investigación que creo que estáis desarrollando en un marco más amplio sobre el papel de los costaleros en la Semana Santa. Así que, sin retrasarnos más, tenéis la palabra y cuando queráis. Buonasera, buenas tardes a todos. Pues sí, mi compañero, el doctor Rafael Moreno Rodríguez, y yo, psicólogos y profesores de la Universidad de Sevilla, hemos realizado una investigación. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, perfectamente. Muy bien. Pues como decía, hemos realizado una investigación sistemática desde la perspectiva psicológica de la función del capataz de pasos de la Semana Santa de Sevilla, mediante entrevistas a capataces. Esta comunicación se centra en las facetas encontradas, los diferentes aspectos que hemos encontrado en estas entrevistas. La mayoría de ellos están referidos a aspectos físicos, técnicos y psicológicos de los costaleros que muestran la complejidad y la exigencia de la labor del capataz. En la Semana Santa de Sevilla, el capataz es la persona que dirige a la cuadrilla de costaleros que llevan los pasos sobre los que se portan las imágenes, ¿no? Es una figura muy relevante, cada vez más conocida, porque el capataz va con la cara descubierta, lo puede ver cualquiera quien es, no llevan antifaz, y también porque los medios de comunicación pues, están dando cada vez más importancia a esta figura de la Semana Santa. Sin embargo, el conocimiento que se tiene sobre la función que ellos desempeñan no es abundante. De modo que para paliar en alguna medida esta situación y también para completar un estudio que hicimos sobre los costaleros y fue publicado en el año 2012 en un libro, nos hemos centrado ahora en lo que el capataz hace, dice y siente en su labor con el paso y los costaleros, algo que está estrechamente relacionado con un amplio número de factores, factores que son propios del capataz, como por ejemplo su experiencia, su personalidad, la propia familia, el trabajo que tiene, etcétera, y otros factores externos, como son sus ayudantes, las personas que le ayudan, le dan apoyo guiando el paso, la Junta de Gobierno de las hermandades, el público, el recorrido, etcétera. Todos esos elementos y sus relaciones han sido estructurados en un modelo de campo, un modelo de campo psicológico, en el que estos elementos se dan sentido mutuamente. Por tanto, voy a pasar a comentar algunos aspectos sobre el método. De los 64 capataces que en el año 2016 sacaron algún paso en la Semana Santa de la ciudad de Sevilla, que es cuando nosotros empezamos este estudio, hemos estudiado una muestra de 32 capataces representativos de la población, al contener proporciones similares a dicha población en variables que consideramos relevantes a priori, como son el número de cofradías que sacan, el tipo de paso según lo que representa el paso, si es un crucificado, un nazareno, un paso de misterio, un paso de palio, si llevan acompañamiento musical o no, y el día de la Semana Santa en que sacan sus respectivos pasos, ¿no? Respecto a los instrumentos, pues nos hemos valido de nuestro modelo campo psicológico como guía para el trabajo. Hemos grabado las entrevistas en audio
y hemos utilizado el programa Atlas-T para la codificación de esos datos. Respecto al procedimiento, se hicieron entrevistas semiestructuradas en las que estuvimos presentes los dos autores del trabajo con los controles normativos para la validez de la recogida de datos y pruebas de fiabilidad entre codificadores, ¿no? Entonces, en esta comunicación, lo que vamos a hacer es analizar las respuestas a la pregunta con la que comenzaban todas las entrevistas. La pregunta es la siguiente: si le tuvieras que explicar a alguien que no lo supiera qué es un capataz, ¿qué le dirías? En las respuestas obtenidas se señalaron diversas facetas de la función del capataz y voy a presentarlas ilustrándolas con algunas frases que se recogieron durante las entrevistas. En primer lugar, pues presento las que tienen que ver con aspectos relativos al paso. Y en concreto sobre la conducción. La conducción, el hecho de llevar el paso, es desde el punto de vista de alguien de fuera, ¿no? Es la tarea más evidente, ¿no? Que se hace además mediante mandos u órdenes a los costaleros que debajo del paso lo van llevando por las calles de la ciudad, y lo hacen además porque los costaleros debajo del paso no ven, excepto los de la primera trabajadera en la mayoría de los pasos, ¿no? Por eso dijeron cosas como que el capataz es los ojos de los costaleros y además de eso es mandar la derecha adelante o la izquierda adelante a la hora de llevar el paso, ¿no? Esa tarea la consideran la menos complicada y dicen lo más fácil es tocar el martillo, que es lo que se utiliza para levantar el paso y bajarlo. Y también la consideran la menos valorada, ya que conducir un paso lo puede aprender todo el mundo, igual que se aprende a llevar un coche. Si bien, pues es cierto que requiere una preparación técnica amplia y contrastada, especificada en diferentes aspectos. Por ejemplo, para resolver problemas que puedan surgir ante obstáculos del recorrido. Por eso dicen cosas como: tiene que saber mandar, que cuando llegue una dificultad, un espacio estrecho, una salida, una entrada complicada, como la que podemos ver en la imagen, tiene que crecerse, tener recursos suficientes y capacidad de anticipación a lo que va a ocurrir. Ir viendo por delante y cuando llega el obstáculo ya sabes lo que vas a hacer. Además de eso, también contar con las características o el tipo de paso que estén llevando. Por ejemplo, saber qué paso llevas. Si es un palio, un nazareno, un misterio, un crucificado, y si es un misterio, si tiene árbol o si no lo tiene. O también esta otra: tener un sentido de la estética, que el paso vaya redondo, saberle dar el andar correspondiente a cada paso. Respecto a los costaleros, fueron muchas las facetas encontradas, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con el cuidado físico de los costaleros. En este sentido dijeron cosas como: es una persona que tiene la responsabilidad de la salud de la gente de abajo, porque el costalero se puede lesionar en un segundo, pero para toda su vida. Para evitarlo y cuidar de su salud, emplean como recurso hacer bien, hacer bien la igualdad, es decir, decidir dónde ubicar a cada costalero debajo del paso y llevar bien el paso, ¿no? En ese sentido dijeron cosas como: hay que saber siempre cómo va la gente de fuerza, lo que les puedes pedir e ir dosificando la fuerza. Además de los aspectos físicos, también se mencionaron aspectos técnicos, como organizar a la cuadrilla mediante la ya mencionada igualdad, para que el trabajo vaya equitativamente distribuido, para que el peso del paso esté repartido entre todos de forma igual. Y la formación y mejora de sus costaleros. Por ejemplo, que tengan una preparación con los ensayos, corregir defectos, remachar lo sabido, pero que hay que recordar. Es, en definitiva, un instructor. Junto con los aspectos físicos y técnicos se mencionaron también otros aspectos, esta vez psicológicos, que tienen que ver con el manejo del grupo, cómo manejar el grupo. Dijeron cosas como: lo complicado es manejar a más de 100 personas, lo más complicado. Y psicológicamente, tener al grupo bien.
Gestión que tiene que ver con el liderazgo que deben ejercer, ¿no? Es personalidad, sapiencia y madera de líder, capacidad para mandar, ser la voz cantante, el que manda y el que se haga obedecer. Para ese liderazgo ayuda a ser razonable, no autoritario. Dijeron cosas como hay que dialogar, razonar, analizar y ser objetivo. Yo creo que todo tiene un porqué y no cuesta trabajo explicarlo. Y tener también un trato correcto y respetuoso con los costaleros. Ser un poco padre, lo cual no está reñido con exigencias que también tienen con ellos, ¿no? Por ejemplo, necesitas mano izquierda y también a veces mano dura. Si tienes que reñirles como a los niños, que tenga un sentido y un porqué. Y después transmitirles cariño que haga que la relación vuelva a ser normal. Para crear un ambiente agradable, para ser cercano, ser capataz consiste en ser un amigo, un guía, ser muy psicólogo con los costaleros y también ser empático, ayudando a sus costaleros, ¿no? Como por ejemplo, dijeron cosas como muchas veces es un confesor, un banco, cuando alguno tiene un problema y te llama, haces servicios profesionales, haces de todo, recurren a ti por cosas increíbles. En definitiva, un capataz es, en palabras de uno de ellos, una persona que está todos los días del año pendiente de sus costaleros. Cuando hay alegrías como nacimientos, encontrar un trabajo o también cuando hay penas como muertes, etc. También se mencionó la conveniencia de trabajar la unión grupal, la cohesión del grupo entre los costaleros, que entre ellos haya buena relación, que se lleve todo el mundo bien para que te dé resultado en los pasos lo que tú quieres. Y un último aspecto del capataz referido a los costaleros es su función respecto a la religiosidad. Aquí se encontraron opiniones diferentes, como la de estos capataces que dijeron, debe ser una persona que procure la formación religiosa de la gente. Hay que decirles que no es una empresa de transporte, que hacemos una manifestación de fe, o este otro, con otro énfasis diferente, que dijo que no es dar un sermón, pero sí que la gente rece antes de entrar, recordarles la imagen que lleva, etc. En otro sentido, con una opinión diferente, puede ser, por ejemplo, esta de, en el pilar devocional de los costaleros no nos vamos a meter los capataces. ¿Vale? Respecto a otras facetas relativas a la hermandad, la Junta de Gobierno, se dijo que responder, que el capataz tiene que responder a la responsabilidad que tienen, puesto que se manejan tres pilares fundamentales en la hermandad. Por un lado, el que tiene que ver con lo humano, que son los propios costaleros, y también los nazarenos, ¿no?, que se ven afectados por la marcha del paso, el patrimonio de la hermandad, tanto el paso como los enseres, etcétera, y el patrimonio devocional, las devociones que levanta esas imágenes, ¿no? Por eso dicen que el capataz debe olvidarse de ser protagonista y desarrollar la labor que se le pide sin lucimiento personal. Somos servidores y nos debemos a la hermandad, aunque también se apuntaron posibilidades diferentes a la mera adaptación a estas indicaciones y exigencias de la hermandad, como el capataz que dijo. Actualmente el capataz debe ser también una persona con cierta capacidad política, porque hoy las hermandades están regidas por gente que creen saber de todo y se meten más de la cuenta en el trabajo y en la función del capataz. Surgieron también otras facetas relativas a la ciudad, y pongo un par de ejemplos de cosas que se dijeron, ¿no? La responsabilidad de llevar por Sevilla una imagen que representa a Cristo y a su madre, y más cuando tiene mucha popularidad. O esta otra que dice, preservar las tradiciones de la ciudad, del trabajo del capataz, seguir con una tradición que antiguamente era un trabajo y ahora es una afición. Junto con ellas se mencionaron facetas del capataz referidas a sí mismo. Ser capataz implica un aprendizaje y estar abierto a modificar lo aprendido, buscar
la excelencia o la perfección que no existen, no conformarnos. O lo que ayuda que el capataz tenga, a lo que ayuda, perdón, que el capataz tenga afición. Como el que dijo que aunque suene mal, le gusta hablar del tema, al capataz, al que es capataz verdaderamente le gusta hablar del tema, va a ensayos de otra gente, de otras cuadrillas, está todo el día hablando de lo mismo. Moisés, 2 minutos. 2 minutos, acabo. La exposición de las respuestas a la pregunta de cómo explicarían qué es un capataz permite extraer algunas observaciones, algunas conclusiones, ¿no? En primer lugar, pues que lo más evidente de la función del capataz es conducir el paso, teniendo en cuenta las características del mismo y del recorrido, y hacerlo con su cuadrilla, ¿no? Entonces, que para hacerlo es necesario manejar diferentes facetas. La mayoría están referidas a los costaleros, a su cuidado físico, a los aspectos técnicos también y a los aspectos psicológicos, por lo que se puede concluir que esta función de capataz es una función compleja y a su vez es una función exigente. Sobre la investigación, y con esto acabo, los resultados que hemos presentado se ajustan al modelo del que partimos, nuestro modelo de campo psicológico, apareciendo en otras preguntas de las entrevistas otros de los elementos que no se mencionaron en respuesta a esta primera pregunta, pero que sí aparecieron en otras. Todos los resultados de esta investigación pues los mostraremos en un libro que esperamos publicar próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés, y esperamos expectantes la publicación del trabajo, y de todas formas ahora en 2 minutos vamos a tener oportunidad de conocer algún avance más del trabajo que habéis realizado. Muchísimas gracias. Le vamos a dar a continuación la palabra a Pierpaolo Laprellato, que nos va a ofrecer una visión sobre los ritos de la Semana Santa en Oaxaca. La idea que tuvimos al organizar el congreso era básicamente centrarnos en Europa, pero yo creo que es muy interesante que podamos conocer y descubrir algunas costumbres de otras latitudes muy enlazadas en muchas ocasiones con las del continente europeo, y en este caso probablemente con las de España, y nos pareció muy acertado poder contar con una presentación en la que se abordaran pues las Semanas Santas de al otro lado del mar. Así que, Pierpaolo, cuando quieras, tienes la palabra. Buenas tardes a todos, buon pomeriggio a tutti quanti. Prima di iniziare ad esporre il mio lavoro, vorrei ringraziare gli organizzatori per avermi accolto in questo grandioso gruppo. Ragion per cui non posso che dire che per me è un onore potervi partecipare. Passiamo dunque a quello che è stato il mio lavoro. Il tutto è avvenuto attraverso rivelazioni etnografiche, qualche testimonianza di qualche amico del luogo e diverse bibliografie. Queste fanno comprendere come la festività in generale e questa in particolare, ossia la Semana Santa o Pasqua, giochi un ruolo importante nella comunità del popolo di Oaxaca. Non vorrei dilungarmi troppo, ma c'è bisogno di comprendere alcuni passaggi prima di arrivare alla festività. Lo scopo di questo lavoro è quello di evidenziare come gli elementi rituali ereditati dal cattolicesimo spagnolo abbiano influenzato e prodotto un sistema religioso fortemente sincretico, pur in alcune pratiche riuscendo a mantenere un proprio significato rituale. Ricostruire un calendario della festività della città di Oaxaca ad oggi diviene un compito arduo, dato le molteplici festività che si ritrovano a confluire in un anno. Quindi presentare una festa diventa importante non perché la si debba considerare tale, ma perché deve riuscire a ridare
una qualche identità non solo al territorio ma allo stesso popolo. Parlando di territorio, per le famiglie indie di Oaxaca non è possibile intendere la comunità senza far riferimento allo stesso. Prima di entrare quindi nello specifico e presentare qualcosa delle molteplici esperienze della festa della Semana Santa in Oaxaca, bisogna fare un breve riferimento al concetto di territorio per poter meglio comprendere il concetto stesso di identità. Lo stato di Oaxaca è un territorio che si presenta e presenta diversità sia nella struttura del paese sia nella cultura che nella lingua. La millenaria coesistenza di diversità di culture ha generato un'enorme quantità di pratiche e modi di pensare. Ecco perché cercare di comprendere bene il modo di essere una comunità e di rappresentarsi attraverso la tradizione implica la capacità di riuscire a valutare bene tante componenti interne ed esterne nel loro insieme. Viene quindi spontaneo citare il teologo Nathan Sudenblum, che in riferimento al sacro e profano sostiene: sacro è la parola fondamentale in campo religioso, è ancora più importante della nozione di Dio. Una religione può realmente esistere senza una concezione precisa della divinità, ma non esiste alcuna religione reale senza la distinzione tra sacro e profano. Ritornando a quelli che sono invece i nostri fondatori, quindi parliamo del sociologo Durkheim, che nella sua fondamentale opera dedicata alle forme elementari della vita religiosa fa uso della distinzione tra sacro e profano, allo scopo di mostrare, attraverso approfondite analisi empiriche in campo etnico, l'origine sociale della religione. Questo perché, se richiamiamo lo stesso concetto di rito, visto nel popolo indio di Oaxaca e non solo naturalmente, intendendo come rito tutte le pratiche sociali ripetitive, composte cioè da una sequenza di attività simboliche condivise da una comunità, le stesse vengono separate dai contesti di vita quotidiana, ma che allo stesso rafforzano i sentimenti di appartenenza collettiva. Emerge per l'appunto in questa festività questo tipo di appartenenza. La Settimana Santa, come ben sappiamo, è la commemorazione cristiana della passione, della morte e della resurrezione di Gesù Cristo e costituisce un momento di grande importanza, così come la credenza della resurrezione del corpo dopo la morte durante la festività del Dia de los Muertos, altra festività importante per gli oaxaqueños. Ecco le tradizioni che vengono mantenute. Molto importante risultano altresì all'interno della stessa festività il concetto di musicalità molto vivo nel popolo di Oaxaca, così come la comida, quindi il cibo che verrà consumato durante la stessa. Metterò quindi in evidenza alcuni aspetti, alcune pratiche che nel tempo sono andate modificandosi nella città di Oaxaca di Juárez e Santo Domingo Yanuitlán. Quest'ultimo è un villaggio o comune che si trova nello stato di Oaxaca, situato a nord-est della città. Partendo invece da Oaxaca di Juárez, particolare risulta il venerdì dopo le ceneri. Infatti ogni venerdì viene considerato di Quaresima, poiché il venerdì Cristo è morto sulla croce e su questo giorno della settimana Oaxaca ha strutturato le celebrazioni. Nel tempo, come vedremo, alcune pratiche e ricorrenze si sono aggiunte, come per esempio il venerdì del Llano e anche il venerdì della Samaritana. Il primo venerdì quindi di Quaresima sul Paseo Juárez, per dare il benvenuto alla Quaresima,
con la prima passeggiata floreale si radunano ragazzi e ragazze. Il rituale è quello di riunire in sostanza giovani membri, di solito della comunità studentesca, in una ruota per simulare una parata, una specie di parata, in cui la madrina del venerdì raccoglie più fiori sul suo cammino. Gli uomini quindi sfilano in senso orario, mentre le donne nella direzione opposta, per dare loro la possibilità di consegnare i fiori in mano. Diciamo che questa è una festa che è stata aggiunta successivamente e alla quale si darà vittoria alla donna che andrà a raccogliere più fiori. Invece per quanto riguarda il quarto venerdì si celebra il Viernes de Samaritana, in ricordo del passo biblico quando una donna samaritana offrì acqua a Gesù nel pozzo di Giacobbe. Questo celebrato con archi adornati da fiori di carta dai vivaci colori e con rami di bougainville. In questo contesto tutte le associazioni, quindi le scuole, anche le case private e alcune aziende concorrono all'abbellimento e offrono ai passanti acque rinfrescanti. Quindi orzate, limonate, tamarindo e altre che vengono aromatizzate con frutta. È così che Oaxaca disseta ogni passante il quarto venerdì di Quaresima. Il Viernes de Dolore, quindi il venerdì santo, è il sesto della Quaresima. Questo viene dedicato in omaggio a Maria, madre di Gesù. In questo venerdì, nelle case, quindi negli alberghi, negli uffici, si preparano degli altari. Questi vengono chiamati Altares de Dolore, una tradizione che risale all'epoca coloniale. Quindi con molto anticipo, dal momento della semina del mais, si iniziano a preparare piccoli pani di argilla, modellati con forme di animali, nei quali vengono inseriti semi di chia, una pianta erbacea i cui semi, che germoglieranno in Quaresima naturalmente, sono molto nutrienti. Sembrerebbe in questa pratica esserci un significato importante. Infatti l'altare, lo stesso altare, inaugura un ciclo di vita, poiché inizia in primavera e all'inizio delle piogge. Quindi acquisisce anche il significato di omaggio alla madre terra. Anche questa manifestazione è stata inserita in epoca coloniale, quando i padri gesuiti consacrarono una spaziosa cappella del loro magnifico tempio alla Madonna Addolorata, attribuendo il solenne culto dell'immagine. Per quanto riguarda invece la Semana Santa in Santo Domingo in Yacuitlán, questa festività promuove il ritorno dei migranti. Dos minutos. Sí, estoy concluyendo. Il Santo Domingo è importante il venerdì e la domenica, perché in questa pratica praticamente succede che emergono le statue degli angeli, le statue degli angeli che hanno pian piano nel tempo hanno preso un'importanza maggiore rispetto a quelli che erano gli stessi crocifissi. Arriva alla conclusione dicendo quanto segue. Gli stessi, la festa è un evento quasi quotidiano e indispensabile nella vita del popolo messicano. Diventa quasi un pretesto per incontrarsi, mangiare, ballare o cantare attraverso questi tipi di festività. Vi ringrazio mille. Grazie tante. Muchas gracias, Pierpaolo, por tu presentación, y le vamos a dar a continuación la palabra a Ana Rotundo, que nos va a realizar también una presentación, una reflexión teológica sobre María Presa de la Cruz. Cuando quieras, Ana, la palabra es tuya. Grazie, buona serata a tutti, grazie per questo bellissimo incontro. Sì, la mia è una riflessione di taglio teologico su Maria presso la croce.
vorrei esporre subito la sintesi del mio intervento, che si concentra in questo breve assunto. La religiosità popolare non deve caricare sterilmente i toni emotivi dell'addolorata in una spiritualità masochista che spesso ama il Cristo sofferente del Venerdì Santo più del Cristo glorioso della Pasqua, anche se si può capire che un'umanità che si autocomprende come sofferente e immersa in una valle di lacrime crei queste simbolizzazioni. Non possiamo neanche ignorare una certa lettura femminista negativa del culto dell'addolorata, secondo cui in esso si è codificato da parte del mondo maschile quale doveva essere il vero destino delle donne, in un moltiplicarsi di drammatiche pietà, un'ascesa alla solitudine e al dolore, un farsi carico della sofferenza degli altri, spesso prodotta da violenze compiute dagli uomini, sacrificandosi sempre e comunque. Maria stava presso la croce. Quello stare che vedremo indica invece resistenza, vicinanza, ascolto, farsi prossimo e coscienza critica di fronte ai mali del mondo. E questo è il compito che interpella gli uomini e le donne di oggi, chiamati a risorgere da ogni forma di male. Un tempo nel quale la presenza femminile è più che mai fondamentale nelle tradizioni religiose è proprio la Settimana Santa, e soprattutto per la sua peculiarità rituale. La centralità di Maria, corredentrice con Cristo, e la presenza delle sante donne, delle pie donne nella passione, legittima il ruolo preponderante del femminile. Infatti tradizionalmente le donne dirigevano la voce cantante nei Calvari, erano imprescindibili nella recita della corona del Rosario e almeno nel mondo rurale spagnolo la loro presenza nella processione dell'incontro, qui da noi in Calabria chiamata confrunta, affrontata, incrinata o svelata, la mattina di Pasqua, è stata garanzia per la sopravvivenza di questo meraviglioso rito. Pasqua quindi, con tutti i suoi riti e soprattutto durante i riti del venerdì della Settimana Santa, vede presente la figura di Maria Addolorata. Nelle innumerevoli raffigurazioni della pietà, dove Maria tiene in braccio il figlio morto, la mano aperta della madre invita a riflettere sull'atteggiamento materno di fronte al Cristo morto. Dalle varie interpretazioni artistiche è possibile cogliere quello che si distingue come un gesto non certamente rassegnato, ma aperto all'oltre, alla ricerca di un'ancora che salvi dalla tragedia, che quindi accompagni al di là dell'afflizione. E anche nel grembo di quella madre si può vedere la piena accoglienza che si rifà al tempo della gravidanza, quando madre e figlio vivono in simbiosi, dalla nascita alla morte, e quindi in quell'accoglienza materna che trovano consolazione il dolore e la sofferenza. Questa immagine della pietà allora non insegna certo il culto dell'infelicità umana, quasi che a somiglianza di Maria e di suo figlio, sconfitti nel dolore, morte e sofferenza debbano accettarsi passivamente in silenzio, come se fosse questo il messaggio del cristianesimo. E la religiosità popolare non deve caricare sterilmente i toni emotivi dell'addolorata, in una spiritualità masochista che spesso ama il Cristo sofferente più del Cristo glorioso della Pasqua, anche se, dicevamo, si può capire, specie nei nostri tempi tormentati anche da questa pandemia, che un'umanità che si autocomprende come sofferente e immersa in una valle di lacrime crei queste simbolizzazioni. Non possiamo neanche ignorare una certa lettura femminista, dicevo, negativa del culto dell'addolorata, secondo cui in esso si è codificato da parte del mondo maschile quello che doveva essere il vero destino delle donne.
Noi vogliamo piuttosto partire dalla fonte sicura della fede cristiana, dalla rivelazione su Maria Addolorata, che è il Vangelo di Giovanni. Vediamo come l'Evangelista non presenta propriamente Maria con nel grembo il figlio morto. La raffigurazione pittorica o scultorea della pietà non trova riscontro nel Vangelo. Nel Vangelo c'è invece la presenza presso la croce. E narrando quei momenti di dolore, riferendosi alla madre di Gesù, Giovanni scrive semplicemente una parola sola, solenne. La parola è stava. Il verbo greco qui impiegato ha una molteplicità di sfumature di significato, alcune delle quali possono essere utili per comprendere il nostro contesto. Non è qui possibile fare un'analisi biblica, ma si può trovare nella lettera ai Romani, nella lettera ai Corinti. Stare è sempre contrapposto a cadere. Quindi l'immagine dello stare contrapposto al cadere evoca proprio la resistenza nella prova. Tenendo queste note ermeneutiche sullo sfondo nel contesto della passione di Cristo, lo stare evoca dunque fedeltà nella prova. Una fedeltà che si contrappone alla fuga degli altri discepoli che hanno abbandonato il Signore. L'hanno tradito e rinnegato. Stare è dunque espressione di fedeltà, ma è anche una fedeltà che dice comunione. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Anche altre donne stavano. Non si può quindi stare in solitudine, si può stare solo nella comunione. Quanta dignità e forza in questo stare, al contrario dei modi enfatici di manifestare il dolore e il lutto che erano diffusi nel mondo antico e anche nella società giudaica ai tempi di Gesù. L'uso di questo verbo invece ci trasmette l'idea di un'insolita stabilità, dignitosa e piena di attenzioni, nel saper rimanere nelle situazioni. E poi Maria non sta ai piedi della croce, ma quasi fosse icona di sottomissione. Dice il Vangelo che sta presso la croce in un significato di dignitosa forza e prossimità a colui che soffre. Vicinanza, ascolto, farsi prossimo, lo stare di Maria e coscienza critica di fronte ai mali del mondo. E questo, dicevo, è il compito che interpella gli uomini e le donne di oggi per risorgere da ogni morte. La persona umana può rendere creativa la sofferenza, può assumere come Maria una posizione tale da rovesciare lo stesso evento dolorifico nel senso di volgerlo da potenziale fattore di lutto e di depressione in senso di invece partecipazione, emergere delle energie liberatrici di resurrezione, di nuova vita, di vita eterna, che portano a compimento la nuova creazione. E con queste parole che vi lascio il migliore augurio quindi di una buona settimana santa, di una buona Pasqua e vi ringrazio tutti per l'ascolto. Grazie. Muchísimas gracias, Ana, por tu comunicación y por la presentación que nos has realizado, aportando algunos temas de debate, pues yo creo que muy interesantes. Vamos a continuar de nuevo con Rafael Moreno y Moisés Ríos, que nos van a aportar otra parte de su investigación, esta vez más relacionada con las motivaciones de los capataces de costaleros durante la Semana Santa y que, como comentábamos antes, forma parte de este trabajo global que están abordando sobre esta materia. Así que, Rafael, cuando quieras, tienes la palabra. De acuerdo, gracias. Comparto pantalla. Buenas tardes a todos.
un placer dirigirme a todos ustedes y voy a continuar, después de dar las gracias a los organizadores por su labor, voy a continuar la presentación que ha hecho mi compañero Moisés sobre los capataces de costaleros en la Semana Santa de Sevilla, centrándome en este caso en los motivos que llevan a mantenerse en esa tarea. Aunque mi compañero ya lo ha presentado en la pantalla de objetivo de antecedentes, le voy a presentar brevemente, dado que probablemente algunas personas se han incorporado más tarde. Como ha dicho Julio en la presentación, el objetivo de este trabajo era conocer las razones y los motivos por las que los capataces hacen su tarea. Este es un trabajo que la pregunta y el trabajo completo en el que se enmarca, que ahora lo comentaré, viene justificado por ser una figura muy relevante dentro de la Semana Santa de Sevilla, porque tiene a su cargo nada más y nada menos que llevar y dirigir los pasos con todo el patrimonio artístico y devocional que llevan. Y sin embargo es una persona muy poco estudiada, no hay prácticamente estudios sobre esa figura, y esa es una de las razones por las que abordamos un estudio, una investigación amplia de muchas facetas desde la psicología, en la profesión que ambos tenemos. Este trabajo lo hemos planteado en términos de un modelo de campo psicológico. Se caracteriza rápidamente el modelo de campo por querer abarcar o por querer incluir la mayoría, si no la totalidad, de los elementos que sean importantes para la actividad, en este caso del capataz. Y la otra característica es que todos esos elementos que se tratan de introducir y de considerar en el modelo están mutuamente relacionados, es decir, ninguno de ellos tiene sentido por sí mismo. De ahí eso es lo que estamos queriendo representar en este diagrama, en el que las actividades de capataz están estrechamente relacionadas con el paso con los costaleros en ambas direcciones. Uno afecta al paso de los costaleros están afectando a las actividades en una sucesión mutua, y a su vez esa interacción, que es realmente el objeto de estudio, lo que define la función de capataz, está afectado inevitablemente por factores marcos tanto del propio capataz como del medio que rodea, incluyendo a otras personas. Bien, esta investigación se desarrolla también complementando una que ya terminamos hace algún tiempo y que publicamos sobre los costaleros, la otra parte fundamental para que el paso se desplace. Bien, entonces, centrándonos en la investigación o en el tema concreto que vamos a presentar en esta comunicación, contamos rápidamente que los participantes hemos estudiado de una población de 64 capataces que había en el año 2016 en Sevilla. Seleccionamos una muestra representativa a través de cuotas y tratos que ya mi compañero ha expresado, y hemos utilizado como instrumento, en primer lugar, este modelo que nos ha servido de guía para ubicar cada una de las preguntas, para plantear cada una de las preguntas que hacemos en las entrevistas, y para ubicar después, o para recoger después, o para situar los resultados que hemos obtenido a través de las entrevistas. El otro elemento, otro instrumento que hemos utilizado ha sido convertir el modelo en distintas, en concreto para los motivos, en un sistema de categorías que hemos elaborado sobre motivos. Para esto nos hemos basado en la pirámide de necesidades humanas de Maslow, que va desde las necesidades más básicas fisiológicas hasta la máxima, digamos, supone que el desarrollo, que es la autorrealización, y a partir de ahí hemos hecho una adaptación que después veremos los resultados, las categorías a las que nos ha dado lugar. Utilizamos la grabadora digital para recoger los datos, utilizamos un software para el manejo de los audios y un programa estadístico para tratar los datos cuantitativamente. El procedimiento, como ya estoy avanzando, fue una entrevista individual, semiestructurada, es decir, teníamos un esquema general, pero después el desarrollo de la entrevista nos iba llevando a un orden determinado
o a añadir algunos aspectos que en principio no teníamos contemplado. Dentro de esa amplia entrevista que teníamos planteada, para esta comunicación concreta nos hemos fijado en la respuesta que hemos obtenido a la pregunta ¿por qué motivos sales actualmente de capataz? Bien, pues los resultados, un resumen de estos resultados que hemos obtenido son los que vamos a presentar a continuación. En principio les vamos a presentar los resultados cualitativos que hemos obtenido. Los motivos que hemos encontrado, atendiendo a la adaptación que hemos hecho, ya digo, de las pirámides de necesidades, explico una cuestión. Es decir, el motivo, lo que entendemos por motivo en psicología y en concreto en esta investigación, son las razones por las cuales una persona actúa de determinada manera. Lo que hemos adoptado de la pirámide de necesidades de Maslow es concretar que los motivos son aquellas cosas que siguen a lo que vamos haciendo, pero que a la vez cumple unas determinadas necesidades, o cubre, mejor dicho, unas determinadas necesidades humanas. De algunas de las representadas, la mayoría de las representadas en la pirámide de Maslow. Bien, estas son las que voy a contar ahora, son las necesidades que los capataces han ido expresando, que cubren de una u otra manera, en una mayor o menor proporción, a través de realizar su función. La primera que hemos encontrado era, efectivamente, siguiendo a la pirámide de Maslow, la seguridad personal. Cuando identificamos este motivo, estamos haciendo referencia, claro, aquí no se habla de seguridad de cuestiones de alimentos, afortunadamente en nuestro ámbito estas personas lo tienen cubierto, pero sí de alguna manera salía en algunas ocasiones la referencia a el cobrar o no cobrar por esa tarea. En principio ninguno cobra actualmente en la Semana Santa de Sevilla por hacer su tarea, pero algunos dijeron que no les importaría si eso sí se instaurara y las hermandades pagaran por hacer esa función. Otro motivo que expresaron, podemos llamarlo, que tiene que ver con la vinculación afectiva, con los apegos, con los cariños, con determinadas personas que rodean al capataz en su función. Y ahí entramos pues, los afectos con los costaleros, con los ayudantes de su propio equipo o con el público en general. La siguiente motivo o siguiente razón que hemos encontrado son las devociones a imágenes, la devoción a imágenes que sacan. Ahí hablan de una ligación afectiva a esas imágenes y que se sienten que ellos también están cumpliendo, cuando realizan su función, con una función evangelizadora hacia las personas que presencian los desfiles profesionales. Un cuarto motivo sería lo que hemos llamado identidad personal. Aquí es una vinculación ya no con personas concretas como la vinculación afectiva, ni con imágenes y lo que representan, como ocurre en la devoción, sino con entidades más abstractas como puede ser la hermandad, la que sacan, la propia Semana Santa, la ciudad o la propia figura del capataz, de la que se sienten además un eslabón que continúa una tradición que viene de lejos y que esperan ser continuados. Estos tres motivos los podríamos agrupar como un término general de afiliación. Afiliación, ya digo, a personas concretas, a imágenes o a entidades más abstractas como una hermandad o una Semana Santa. El siguiente motivo que hemos encontrado es el reconocimiento ajeno que les gusta obtener cuando hacen su tarea. Estos reconocimientos explicaban que puede ser de distintas maneras, o verbal muy explícito, que bien ha hecho, una felicitación por lo bien que han hecho su tarea, o como hemos querido representar en la foto que presentamos, de un reconocimiento que también precisamente por lo bien que hacen su tarea o su función, es uno de los motivos por los que el público arropa a ese paso y a esa imagen. El siguiente motivo que hemos encontrado es lo que hemos llamado capacitación en el oficio. Ahí el sentirse competente, el sentirse que hacen bien su tarea, que tienen actitud considerable, y ahí eso incluye, como hemos presentado en la otra comunicación, pues tareas referidas al paso, a los costaleros y manejar las relaciones con la hermandad, cualquier otro aspecto que está
alrededor. Estos dos motivos los podíamos agrupar también en lo que hemos llamado reconocimiento propio y ajeno. Y un último motivo, el que se podría llamar autorrealización, son las que tienen que ver con las vivencias de plenitud personal por ser capataz. Es decir, en alguna medida su identidad como persona se siente completa en la medida en que, o es gracias a que realizan la función de capataz en la Semana Santa de Sevilla. Añadimos algunos resultados cuantitativos para completar también la idea que estamos dando. Unos primeros datos que vamos a presentar son el número de motivos que han mencionado cada uno de los capataces. Bueno, estos datos cuantitativos breves que presentamos están todos basados, están apoyados por codificaciones con concordancia alta, un capa que aparece cerca de 1, la máxima del dato es 1, y es un índice exigente en cuanto que excluye los acuerdos que en principio se deben avanzar entre los dos jueces que están, en este caso los dos autores del trabajo, que evaluábamos o codificábamos cada una de las respuestas. Bueno, pues el número de motivos que hemos encontrado en cada capataz lo tienen representado en esta figura. El máximo, la media está en 3,25 y la moda, el dato máximo, es que cada capataz señalaba 3 de los motivos que hemos presentado. Después ya ven que, bueno, además de haber 2 y 1, la mayoría quizás, aunque sirva, tiende a hacer una curva normal los datos. Los de además de 3, 4 y 5, pues tienen también un peso fuerte. Quiere decir que son motivos, concluimos nosotros, que son motivos que tienen su fuerza, que tienen su presencia realmente. Los siguientes datos, vamos a presentar el número de capataces de los 32 que teníamos en la muestra estudiada, el número de capataces que han mencionado cada uno de los distintos motivos. Como ven aquí, lo que destaca es el motivo de la propia capacitación o competencia o actitud profesional. Todos los 32 capataces entrevistados en la muestra, todos señalaron ese motivo. Ya con una diferencia que es significativa están el resto de motivos. El siguiente es la identidad, ya comentamos, identidad con la propia función, con la ciudad, con la Semana Santa. Y los diferentes o los siguientes motivos ya ven que tienen un nivel parecido. Después del de identidad, el de devoción, son la mitad de los 32 entrevistados los que señalaron el tema de la razón o el motivo de la devoción. El reconocimiento, el reconocimiento ajeno también se señala, un poco menos de la mitad, y ya los otros son un poco ya menores, es decir, están en torno a 10, tanto el de la vinculación afectiva como el de la autorrealización. Otra manera de ver estos datos es también ver las agrupaciones de menciones por tipo, los dos tipos que hemos dicho antes. Los de reconocimiento, tanto propio como ajeno, cubren un 43, casi un 44% de las menciones que hemos obtenido, y los otros 3 referidos a la vinculación afectiva pues también cubren un 41%, con lo cual estadísticamente no hay una diferencia significativa y podemos decir que ambos grupos pues tienen, estadísticamente digamos, son semejantes en la presencia de los motivos, y vemos que bueno, la seguridad personal es anecdótico, dado que hoy no se cobra por hacer esta función, y la autorrealización, bueno, pues son 7 u 8 personas las que de alguna manera dicen que les ayuda a sentirse realizados como personas esa función, que ya digo no pasa de 8. Bien, estos son los datos, y de aquí unas conclusiones rápidas. Por una parte, comentando los propios resultados, lo que queremos destacar es la variedad y riqueza de evidencia como motivo. Esto tiene para nosotros una significación importante porque siempre se habla, cuando se habla de los motivos, tanto los costaleros como de los capataces, se habla solo de que hay dos, la devoción y la afición al oficio, el gusto por el oficio. Bueno, hemos visto que las cosas son más ricas y más allá de esa dualidad hay más matices y más vivencias, como hemos ido mostrando. También otra cuestión que nos parece interesante es la preponderancia semejante o la semejanza de importancia entre las vinculaciones y la capacitación o reconocimiento, los dos grupos que hemos presentado. Y por otra
parte, la semejanza también nos llama la atención, como significativo, la semejanza cualitativa de los motivos de los que hemos encontrado los capataces con otras actividades humanas. Es decir, prácticamente, o sea, hemos cubierto todas salvo la básica de las necesidades fisiológicas, que no tiene sentido en este contexto, el resto de necesidades señaladas por Maslow están recogidas y se encuentran en nuestra muestra. Y ya sobre la investigación termino, digamos, los resultados nos avalan o nos apoyan en la idea de que queríamos hacer una investigación amplia, puesto y que el sistema de teoría hemos utilizado parece que nos ha dado con exhaustividad, nos ha permitido encontrar todas las categorías y ninguna otra más, y además nos ha servido el sistema de teoría para mostrar o para diferenciar y encontrar sensibilidad para captar esas diferencias. Entonces, ya lo que nos queda es poder mostrar, terminar la investigación del todo y poder mostrar el resto de resultados que, como hemos comentado, pues ya no solo son estos dos aspectos que hemos presentado como recomendaciones, sino otros muchos más. Termino con esto, espero haberme ajustado al tiempo y les damos las gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición, Rafael, y muchas gracias también por el ajuste del tiempo, que ya sabes que en estos casos siempre es importante. Y quedamos expectantes de conocer el trabajo completo, que seguro nos aportará nuevas visiones sobre el papel de los capataces, una figura tan importante y tan trascendente en el ritual de Semana Santa. Vamos a continuar con el programa previsto y vamos a cederle la palabra ahora a Roberto María Naso, que nos va a ofrecer una visión de las procesiones de la Semana Santa, de las procesiones de Viernes Santo en Catanzara y su relación con la Real Archicofradía de San Juan Bautista. Roberto, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Hablaré en italiano si no es un problema. Entonces, la NACA di Catanzaro rappresenta un evento importante per la vita religiosa e civile della città. Da oltre 500 anni si perpetua questo rituale religioso e popolare che pur... Perdona, Roberto, ¿quieres que comparta la presentación? Sí, gracias. Sí, te lo agradezco. ¿Cómo no la veo? La podemos compartir nosotros si quieres. Sí, lo prefiero, sí, gracias. Julio.
Ya la veo, muchas gracias. Allora, come dicevamo, che da oltre 500 anni si perpetua questo rituale religioso e popolare che, pur mutando nel corso della sua storia, ha mantenuto, rinnovando ogni anno, la sua emozionante e vivida sacralità e che richiama da ogni dove migliaia di fedeli e curiosi. 4 sono le confraternite che si alternano alla guida della processione. Tra queste spicca per la sua storia singolare e peculiare la Reale Arciconfraternita dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista dei Cavalieri di Malta ad honorem, un unicum davvero speciale, eccezionale nel mondo. Siguiente, por favor. ¿Se oye? Grazie. La città di Catanzaro ha una storia che affonda le radici nel tempo. Naturalmente non possiamo, data la brevità del tempo, parlare delle sue origini. E comunque con forte legame storico e nobiliare con la Spagna. È chiamata la città delle 3V, vento, vitaliano e velluto, per la sua storia di broccati, velluti e sete, che ha esportato poi in tutto il mondo. La città dei 3 colli, San Trifone, Vescovado e Castello, la città dei 2 mari, Ionio e Tirreno, la città dove nacque il nome Italia. È una città moderna, capitale della Calabria dal 1970. Nel 1498 Federico d'Aragona gli conferì il titolo di nobile per la sua lealtà. Siguiente, por favor. E nel 1528 l'imperatore Carlo V d'Asburgo la dichiarò fedelissima e magnifica e concesse l'aquila imperiale al gonfalone della città, quindi tra le poche in Italia che possono insediarsi. Questi sono alcuni dei simboli della città moderna di Catanzaro, sono il Ponte Bisantis, costruito nel 1964 dallo stesso Morandi, famoso per il ponte di Genova, ma questo ci hanno assicurato che dura, e poi dal cavatore una statua in bronzo di Giuseppe Rito, uno scultore calabrese, ed è presente in una nicchia neoclassica sul muro dove prima c'era il vecchio castello dei Centelles. Saltiamo velocemente dalla storia di Catanzaro a quella dell'arcidiocesi metropolitana di Catanzaro e Squillace. Siguiente. È stata fondata ufficialmente il 30 settembre del 1986 sotto il pontificato di Giovanni Paolo II e accorpa praticamente le 2 diocesi, l'arcidiocesi di Catanzaro e la diocesi di Squillace. Entrambe sono molto antiche e hanno e affondano le radici nella storia. Praticamente la diocesi di Squillace fu tra quelle fondate durante il regno normanno, anche se per un breve periodo mantenne comunque il rito bizantino. Adesso passiamo alla processione dell'Anaca. Possono passare velocemente le slide fino alla pagina 3. Questo è il Monsignor Bertolone, attuale. Siguiente. Passiamo alla processione, quindi alla storia dell'Anaca, dalle sue fasi e il percorso. Quindi non abbiamo notizie certe sulle origini, sulla nascita delle Anache. Molte sono incerte e discordanti tra loro, ma non si esclude che molta e grande influenza l'abbia avuta la dominazione spagnola. Non abbiamo una data quindi certa, anche se le prime notizie si ricavano da alcuni documenti che risalgono al 1675. Il termine Naca deriva dal greco nache e significa culla sospesa, quindi composta da un vello lanoso di pecora, una cuna in spagnolo.
E tale termine veniva indicato per indicare lettiga, giaciglio, ed è qui che viene adagiato il corpo del Cristo morto. Anche il passo che ne deriva nel trasportare questa naca, in dialetto calabrese e siciliano si dice annacare, cioè pullare. Come nelle processioni quindi spagnole che incidono con passo lento e dondolante, alla maniera dello hombres di trono de Malaga, sosteniendo varales delante y detrás con los hombros, anche se in forma meno imponente, portando la lettiga in processione sulle spalle. Anticamente vi erano diverse processioni per le 4 confraternite che insistevano in Catanzaro. Però nel 1937 Monsignor Giovanni Fiorentini, allora arcivescovo di Catanzaro, decise che si doveva fare una sola processione perché ciò portava a forti dispute tra le confraternite che per aggiudicarsi di portare la croce in testa al corteo, che avveniva attraverso aggiudicazione, quindi una subasta, determinava che le confraternite praticamente facevano a botte, con sonore scazzottate. Quindi arriviamo al 1937 quando la processione stessa cambia. Siguiente, por favor. Qui abbiamo la disposizione processionale, il senso di marcia. Naturalmente le 4 confraternite hanno 4 chiese. A seconda di dove esce la processione, e a Catanzaro si dice quando scinda vuol dire canchiana, quando inchiana vuol dire che scende. Vuol dire quando scende vuol dire che sale, quando sale vuol dire che scende, in base al processo, alla processione da quale chiesa esce. Ogni confraternita ogni anno ha il diritto, una volta, quindi a rotazione, ha il diritto di poter portare in processione. La processione è preceduta dalla croce processionale e dalle confraternite che sfilano ai lati come un corteo, e vi sono le varie croci, sempre il numero dispari, 3, 5, 7. Queste croci sono colorate e sono portate non dai confratelli, delle confraternite, bensì dai devoti che qualche mese prima si rivolgono alle confraternite per chiedere una grazia o per sciogliere un voto. A seguire di queste croci sono i restanti confratelli delle confraternite a seguire. Segue il clero con l'arcivescovo, subito dopo il quale vi è la naca, quindi la statua del Gesù portata a spalla dai vigili del fuoco, dei bombero. Dopo la statua della naca vi sono le autorità civili e militari. Qui la gente, i cittadini vedono di cattivo occhio la presenza dei politici perché dicono che fanno sfilata. Dietro quindi le autorità civili e militari vi è poi la statua della Addolorata. Un tempo vi era anche quella di San Giovanni, ma da un decennio circa essa non appare più, non viene più portata in processione. E poi c'è tutta la folla di fedeli a seguire nella processione, oltre ai lati delle strade per il percorso dove si sviluppa la processione. È accompagnata questa processione da una banda musicale che non trova una collocazione fissa, ma varia a secondo dell'epoca. Seguente. Qui abbiamo la statua, la naca portata a spalla dai vigili del fuoco, e le decorazioni floreali e degli angeli cambiano di volta in volta in base alla confraternita che porta questa statua. Qui abbiamo la discesa dalla chiesa di San Giovanni. Siguiente. Siguiente, por favor. E poi la statua dell'Addolorata davanti al teatro Politeama, altro simbolo del capoluogo catanzarese. Siguiente. Siguiente, por favor. Ecco, qui vediamo praticamente varie fasi della processione, la vestizione dell'Addolorata, una folla immensa che partecipa, le confraternite con il gonfalone,
e l'arcivescovo insieme a una fedele commossa. Siguiente. Naturalmente ci sono vari figuranti, tra cui i soldati romani con le ladite e i flagellanti ed altre figure. Qui abbiamo, siguiente per favore. Abbiamo anche la naca con un'alta decorazione e rappresentazione, con la croce illuminata, e abbiamo anche delle immagini molto vecchie dove vediamo come un tempo si svolgeva questa processione. Siguiente, per favore. C'è stato un periodo 4-1. C'è stato un periodo che abbiamo avuto fino a 11, anche alcune studi dicono 13 confraternite. Di queste 13 ne sopravvivono soltanto 4 e sono quelle praticamente la Reale Arciconfraternita del Santissimo Rosario, che è stata fondata nel 1401 e che trova sede nell'omonima chiesa. La Reale Arciconfraternita di Santo Giovanni Battista Evangelista dei Cavalieri di Malta d'Honorem del 1502, l'Arciconfraternita di Santa Maria del Carmine 1638 e l'Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione 1685. Salto per brevità di tempo, purtroppo, la descrizione delle altre 3 confraternite, passo al 4-6, parlando della Reale Arciconfraternita di Santo Giovanni Battista Evangelista. Risale al 28 aprile 1502 la costruzione sui terreni dell'Arcibasilica Lateranense Romana, di cui pertanto è filiale il tempio dedicato a San Giovanni. La storia della Reale Arciconfraternita aggregata all'Arcibasilica Lateranense in Roma quindi si impone per essere ammantata di un manto di straordinarietà e eccezionalità, non solo giuridica ma anche ecclesiale. Quindi oltre all'affiliazione lateranense, quindi alla Chiesa Madre di Roma, gode anche del diritto di extraterritorialità. Qui passeremo poi a parlare dei benefici, dei privilegi che negli anni sono stati accordati a questa arciconfraternita. Alessandro VI, Papa Borgia, quindi concesse gli stessi privilegi e le stesse indulgenze della Basilica di San Giovanni in Laterano. Il pontefice ricordava altresì che, essendo la chiesa sorta su un solo lateranense, la confraternita poteva usare lo stemma dell'arcibasilica, ovvero il triregno, con le sacre chiavi, dando quindi facoltà di portare il gonfalone pontificio, emblema stesso dei romani pontefici vicari di Cristo. E questo è visibile durante le processioni e a Roma nel giorno del Corpus Domini, dove il gonfalone precede il baldacchino del Papa. Siguiente con las imágenes, por favor. Qui vediamo un'insegna della Reale Arciconfraternita. Il secondo privilegio viene accordato da Pio IV, che rese indipendente la Chiesa di Santi Giovanni Battista Evangelista dall'autorità dei vescovi e dei cardinali. Siguiente, por favor. Gregorio XIII confermava e ampliava le indulgenze e i privilegi concessi fino ad allora ai suoi predecessori, mentre Clemente VIII riconfermò nel 1601 l'autonomia dei vescovi e la concessione dei suoi predecessori, le concessioni fatte dai suoi predecessori. Paolo V, Papa Borghese, con la bolla 69 si proclama padre spirituale della Chiesa e della confraternita, attribuendoci quindi il diritto di asilo e rifugio e disciplinando i diritti di baronia che consentivano al priore, durante il periodo della fiera di San Giovanni, ogni 28 di agosto, di amministrare la giustizia sotto la sua bandiera nel territorio, sebbene limitato della sua giurisdizione, oltre quindi a riconfermare tutte le licenze. Urbano VIII, Papa Barberini, manifestava un segno di particolare predilezione per i figli calabresi, donando con bolla del 4 aprile 1633 il braccio destro di San Giovanni Battista, reliquia purtroppo andata perduta. Innocenzo XI, Papa delle Scalchi, a dimostrazione della diretta filiazione al vescovo romano, stabilì l'obbligo di corrispondere una libbra di cera lavorata ed una canna di damasco cremisi da parte delle priore dell'arciconfraternita. Dopo diversi secoli, il priore della confraternita ha ripristinato questo onore il giorno della divisione
della dedicazione dell'Arcibasilica Lateranense, quindi dove consegna ogni anno direttamente nelle mani del Vescovo Ausiliare di Roma questo obolo. Leone XII, con breve del 22 agosto 1824, in occasione del suo compleanno genetriaco, riconfermava il diritto di baronia. Stesso fece Gregorio XVI, con breve del 1845, ampliava i benefici così sopra descritti. E lo stesso Pio XII, Papa Pacelli, con lettera apostolica Iam Recolende Memorie del 9 novembre 39, riconoscendo l'importanza storica, concesse nuove indulgenze a coloro i quali entravano nel Sacro Tempio di Catanzaro. Anche Paolo VI, Papa Montini, in occasione dell'Anno Santo del 1975, fece pervenire ai figli calabresi una sua particolare e privata benedizione. E Monsignor De Tò, camerlengo del Palazzo Lateranense, in una sua recente visita degli anni '80 e una successiva lettera del 1986, riaffermò il diritto di proprietà del monastero catanzarese al capitolo lateranense e quindi alla diretta dipendenza della Real Arciconfraternita. Abbiamo poi, dopo quelli pontifici, i privilegi... Roberto, dos minutos, por favor. Sì, acabo. Abbiamo poi i privilegi concessi dai monarchi, quindi Carlo V d'Asburgo nel 1673 concessi molti benefici e dotazioni, e tanto che fece diventare la Reale Arciconfraternita tra le più ricche del Catanzaro e del Meridione. Carlo di Borbone, richiamandosi a questo documento, visitando il Nuovo Regno nel 1735, praticamente conferì a tutti i cavalieri presenti e futuro il titolo personale di Cavalieri di Malta ad honorem, praticamente dicendo che si potesse aggiungere l'insegna della Croce di Malta alle insegne dell'Arciconfraternita. Stessi privilegi furono confermati poi da Ferdinando di Borbone, primo delle due Sicilie, che riconosceva... No, todavía los anteriores. Perdona? Che riconosceva i diritti di baronia. Esperamos, dentro de 10 minutos acaban. ¿Deben acabar? Sí, ya 10 minutos. ¿Ya terminé? ¿Puedo seguir? Sí, Roberto, si podemos ir terminando. Sì, allora, praticamente tutti questi decreti sussistono in quanto l'antica isola di Malta era feudo del Regno di Spagna. Quando furono scacciati dai turchi dall'isola di Rodi i cavalieri di Malta, vennero concesse le isole, ma preservò per la Spagna praticamente il titolo feudale che poi venne rivendicato da Carlo III, il quale lo concesse poi nel 1735. È quindi un'istituzione che gode di legittimità e priva di alcun legame seppur riconosciuta dal sovrano militare ordine di Malta. E anche da diversi gran maestri che si sono succeduti alla guida. Quindi anche sulla legittimità del titolo di barone, o più propriamente di baroni della Real Cattedra Lateranense in Catanzaro, di cui i membri del sodalizio possono fregiarsi, si è detto molto. Va ribadito come la baronia dell'Arciconfraternita non appartiene a un solo membro rappresentativo della comunità religiosa, ma all'intero consesso, quindi ad ogni singolo membro confratello, i quali hanno diritto di essere chiamati barone e di portare la corona nobiliare baronale, che non è quella personale, ma quella a ricordo dell'effettiva, seppur tuttavia limitata giurisdizione anticamente goduta. È quindi legittimo e legale che i confratelli della Reale Arciconfraternita possano fregiarsi sia del titolo di cavaliere di Malta d'onore, sia di quello di nobili dei baroni della Real Cattedra Lateranense, esercitando quindi una prerogativa che spetta loro e che ha un fondamento storico privo di qualsivoglia prefusa. La Reale Arciconfraternita può contare con numerose delegazioni in Italia, una presso la città del Vaticano e una anche in Spagna a Barcellona. Grazie, chiedo scusa per la velocità dell'esposizione e os agradezco mucho.
Muchas gracias. Y ya siento un poco el apuro de los tiempos, a los que nos queda más remedio para tener que cumplir con los horarios. Y vamos a dar paso a la última comunicación de este bloque. Le vamos a hacer la palabra a José Carlos Pérez Arias, que nos va a hablar de la literatura de la Semana Santa en Andalucía, una vía de expresión de emociones. José Carlos, cuando quieras, tienes la palabra. Buenas tardes, paso a compartir pantalla. Buenas tardes a todos. En Andalucía, la Semana Santa desde sus orígenes se ha desarrollado a través de numerosas manifestaciones que van mucho más allá de la celebración de los desfiles procesionales o los santos oficios. La Semana Santa es cierto que es una conmemoración religiosa, pero también esa vivencia que se experimenta en torno a ella necesita ser recabada y contada. Muchos expertos de la Semana Santa dicen que la expresión literaria por antonomasia es el pregón oficial de la Semana Santa. Pero, sin embargo, en los últimos tiempos se han desarrollado numerosos formatos y vías para expresar ideas en torno a las hermandades y cofradías. Se dan textos puramente poéticos que se entremezclan con textos de prosa, con una ficción novelística más pura de esas novelas que te encuentras en la Feria del Libro, o incluso se apuesta por la divulgación, por explicar momentos de la historia y de los orígenes de un hecho religioso que en Andalucía quizás el origen más inmediato, y lo podemos decir en la celebración del Vía Crucis, más concretamente, quizás el más famoso, el Vía Crucis de la Cruz del Campo, en Sevilla, el Vía Crucis de la Piorno. La Semana Santa es una realidad poliédrica. Ya lo decía el antropólogo Isidoro Moreno Navarro. La religión no solo explica la Semana Santa, hay que buscar otros factores. Toca la pertenencia, el sentido de la existencia, hacerse preguntas sobre la muerte, incluso. Todas esas cuestiones inciden sobre la Semana Santa, de una forma u otra. Durante los últimos años, a través de diversos formatos, la Semana Santa ha ido conformando su propio género literario. Podríamos decir que se usa un lenguaje y un mensaje muy específicos que nos llevan a esos días de la pasión. Y esto ha tenido una mayor importancia máxime en esta situación que en 80 años nos ha dado, ¿no? Por segundo año consecutivo nos quedamos sin desfiles procesionales y necesitamos esas explicaciones y recuerdos. Incluso algunos grandes autores que pueden parecer muy distanciados en lo que concierne a su trayectoria, se han decidido a escribir o a dedicar una parte de su obra a la Semana Santa. Y ahí podemos mencionar a los hermanos Machado, Antonio, Manuel, Federico García Lorca, Manuel Chávez Nogales. Con posterioridad les detallaré algunas cuestiones interesantes sobre estos autores que nos han dejado para entender la Semana Santa actual con base también a esos momentos del pasado. La literatura de Semana Santa, aunque es cierto que tiene base teológica y religiosa incuestionable, no solo tiene un carácter formativo, sino que en esencia se persigue una transmisión de emociones. Aquí ya comienzo a introducir imágenes. La primera puede obedecer a un momento del traslado al sábado de pasión de la Hermandad del Cautivo de Málaga, una hermandad muy conocida en Andalucía. Y a mi derecha se encuentra, digamos, un altar del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora del Mayor Dolor de mi ciudad, de Algeciras. ¿Cuáles son los factores que llevan a un escritor, a un poeta, a decidirse a expresar ideas sobre la Semana Santa?
Parto de la regla de las 5 W. ¿Qué quiero escribir? ¿Cómo lo quiero escribir? ¿Hacia qué público me dirijo? ¿Por qué lo hago? ¿Y dónde expreso ese mensaje? Emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. Las reglas de la comunicación. Y en la Semana Santa tampoco pasa desapercibidos estos detalles. El primer factor es la bulla. La Semana Santa es una concentración de personas en Andalucía, de muy diversa procedencia. Incluso ya decía un autor, José Antonio Garmendia, que la carrera oficial no se circunscribe ya a una clase social, no solo es un producto dirigido para la burguesía, sino que una persona normal, si se propone ahorrar o dedicar sus esfuerzos para tener una silla en la carrera oficial, la puede obtener. Esa bulla crea un ambiente que es único e inigualable y que lleva a momentos inolvidables para todo aquel que contempla un desfile procesional. También, estrechamente vinculada a la bulla, aunque no lo menciono en las diapositivas, podríamos citar la geografía y los barrios, porque las hermandades, y fíjense un detalle, muchas personas conocemos muchas calles de otras ciudades de Andalucía gracias a la Semana Santa. Todos sabemos cuál es la calle Tornería de Jerez, la Alameda Principal de Málaga, la Campana en Sevilla. Gracias a ese sentido que nos da la Semana Santa, buscamos a las hermandades, pero también buscamos a la calle. Y luego también con respecto a los barrios, las hermandades, muchas de ellas están incardinadas y clavadas en un barrio, en un lugar concreto. Y eso te lleva a empaparte, conocer la filosofía de esa barriada. El poder. La Semana Santa tampoco escapa de la influencia del poder. El poder religioso y el poder político. La contraposición de estos poderes también influye en estos textos y ha llevado a los autores a pensar sobre qué posición deben ocupar los cofrades, si enfrentarse con los políticos o enfrentarse con el poder religioso. La devoción, el milagro. Todos los cofrades, con independencia de la base religiosa, muestran su cariño, su emoción hacia una imagen. Una imagen que es policromada de madera con todas las características técnicas que tenga. Pero se le da una muestra de cariño que tiene su máximo énfasis el día del desfile procesional. Y luego además existe una serie de cuestiones inexplicables en la vida que nos volcamos en nuestras imágenes, le rezamos, le decimos cualquier apuro que se tenga, y ahí es donde entra el milagro. Por último, ortodoxia y heterodoxia. La ortodoxia implica el cumplimiento de normas, en las normas que marcan las autoridades religiosas sobre cómo debe celebrarse la Semana Santa, y esa realidad de normas que la marcan tanto ese poder religioso, lo que es la Iglesia, como el poder civil, entra en contraposición con la heterodoxia, que es ese conjunto de ideas que inciden sobre la Semana Santa y que pueden explicar determinados factores de esta fiesta. No olvidemos que es una fiesta. Formatos literarios sobre la Semana Santa. El formato por excelencia, el pregón oficial. Podríamos citar algunas características que diferencian al pregón del resto de textos, como por ejemplo el tiempo que se emplea para dar un pregón. Mi estimación son máximo 75 minutos. El día en que se pronuncia, que es el domingo de Pasión normalmente. El lugar se tiende a hacer en un teatro, en un lugar escénico, porque también tiene una parte de interpretación. Y la música, la marcha. Hay marchas que son icónicas, como la marcha Amarguras de Manuel Fondeanta, Cádiz Cofrade de Abel Moreno, o incluso Palio Blanco en Granada del maestro Ruzafa. La exaltación se circunscribe a una imagen, a ese cariño, aprecio a una imagen o una realidad de la Semana Santa. Tiene un formato más acotado que el pregón en tiempo y en otras características. Y luego también se han desarrollado otros formatos como puedan ser el Stabat Mater, que consiste en glosar los momentos de la Virgen María en el Monte Calvario, el proemio, que siempre ha sido como el prólogo oficial de un pregón de Semana Santa, una oración muy corta,
la semblanza, la meditación, etc. Paso a leerles un ejemplo de una sextilla de esa poesía que puede encontrarse en un pregón de Semana Santa, el pregón de Alberto García Reyes de la Semana Santa de Sevilla. Solo, como un soldado en el frente que está solo entre la gente y jamás tiene reposo, porque quiere seguir vivo, solo, pero siempre altivo. La Semana Santa también es emoción, y ya les he dicho con anterioridad que algunos autores, pese a sus creencias, pese a sus posturas sociales y políticas, han dedicado un trozo a la Semana Santa. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía y en la fe de mis mayores. Antonio Machado, la generación del 98, que fue la inspiración de la generación del 27, que apostó por darle a la Semana Santa un discurso propio, diferenciado y centrado en ciertos hechos y aspectos como la saeta, entre otras características. Cuento una anécdota que incluyo en mi comunicación, y es que Federico García Lorca no solo se dedicó a hablar o a difundir el amor a la Virgen María según Andalucía, cómo vestimos a la Virgen, cómo les rendimos cultos, sino que además salió como nazareno en 1929 en la Hermandad de la Alhambra de Granada, para que vean ese grado de implicación de la Semana Santa. Luego hay una corriente que habla de una Semana Santa como teoría y realidad. Antonio Núñez de Herrera, que considera el gran poder como un ciudadano más. Manuel Chávez Nogales y sus crónicas periodísticas. Aquí entran en juego los prosistas. Y van con una visión innovadora que choca de bruces con una visión trascendental e intimista de Rafael Montesinos. Cada vez que voy a la iglesia de la Anunciación me acuerdo de mi padre. En esos términos se produce su poesía. Como conclusiones, para ir cerrando mi intervención, podría decirse en términos estrictos, ya les había comentado con anterioridad, que la Semana Santa podría considerarse un género literario, pues está dando lugar a una producción literaria muy amplia y rica. Sin embargo, si se atiende a las características de un género literario, esto no podría considerarse como un género literario, ¿no? Hablar sobre la Semana Santa. Los autores en muchas ocasiones siempre dicen que hablar de la Semana Santa trae mucho respeto, impone mucho. Y dada esa influencia y ese choque de intereses que se ve en numerosas ocasiones, o tiene que afrontar la Semana Santa. Y por último, en los últimos años la Semana Santa se ha convertido en un producto de consumismo. Se habla de cofradía en Andalucía los 365 días del año y hay muchos que consideran que eso habría que cuidarlo porque eso merma la esencia de la tradición de la Semana Santa. Me despido de ustedes con unos versos de Antonio Rodríguez Buzón y le digo el resumen principal. Reinas habrá, pero como tú, ninguna. Aquí les dejo mi contacto por si quieren hablar o lo que sea. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José Carlos, por esta visión del componente literario, un componente más de los que configuran todo el escenario de la Semana Santa. Damos aquí terminado, si os parece, este grupo de comunicaciones